Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 4 de septiembre del 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Último rompimiento de estructura en esta zona que nos dejaba un mínimo, bien, y un máximo en esta zona. Cuando el precio hizo el máximo comenzó a caer haciendo fractalidades bajistas. El precio venía bajando, dejándonos como último fractal esta zona. El precio, en lugar de respetar los órdenes que podríamos haber pensado, teníamos dos zonas de posible reacción. Una era esta, el precio entró hasta ese bloque, tuvo una pequeña reacción sin lograr de romper fractalidades, bien, volvió a caer. Entendíamos que debía respetar esta última zona, de esta zona de acá, bien, y el mercado decidió cuando llegó a esa zona tomarle liquidez al mínimo. Bien, y al tomarle liquidez al mínimo, bueno, nosotros decíamos que acá mundo, todo estopió a todo el mundo que estaba esperando comprar. El mercado se impulsa, porque imagino que acá ha habido mucho dinero en compras. Se impulsa rompiendo la estructura o la fractalidad bajista que venía trayendo el mercado y lo rompe al alza. Uno puede decir, bueno, a partir de este momento tenemos máximo en esta zona, o sea, máximo en esta zona de acá, mínimo en esta zona de abajo, bien, y bueno, y tenemos un fractal alcista de diario, correcto, está bien dicho, eso es lo que podría ser esto, bien, debemos de ir a ver ese fractal bajista de diario, que es lo que sería para H1, bueno, para H1 seguramente es un rango, y vamos a ir a ver los detalles de ese rango, correcto, aquí tenemos. El precio rompía estructura, venía siendo bajista, haciendo impulsos y retrocesos. Este es el último impulso. El precio toma liquidez del mínimo de diario y empieza a hacer retrocesos. Uno esperaba que el precio reaccionara en esta zona, sin embargo decide romper la estructura, dejándonos un BOS alcista que tiene mínimo en esta zona de acá. Correcto. Ahora el precio está acá arriba. Cuando llega a esta zona de arriba, fíjense ustedes que rompe esa fractalidad alcista que venía haciendo en esta zona y mitiga al mínimo. A partir de eso nos deja un máximo del rango. Uno podía esperar que el precio empezara a hacer retrocesos mucho más profundos. Y bueno, y lo viene haciendo. El mercado viene haciendo rompimiento de estructura a la baja, deja un máximo en esta zona, vuelve a romper nuevamente a la baja, dejando este máximo. El precio nunca logra romper ese máximo y vuelve a romper estructura a la baja en esta zona, dejándome que, bueno, un nuevo máximo. Ese nuevo máximo está en esta zona. Perfecto, ya sabemos que el precio tiene un máximo en esa zona y no sabemos cuál es el mínimo. Para que deje un mínimo, bueno, tendría que hacer fractalidades y romperlas hacia arriba y empezar a hacer retrocesos posibles a esta zona que está acá, una posible zona de reacción. Por supuesto que nos gustaría extenderla hasta el máximo, ¿sí? Por las dudas. Y esta zona que está acá como una posible zona también de reacción decisional que decide romper la estructura de la baja. Bueno, teníamos una estructura bajista, pero estamos en la zona baja. Tenemos que ver qué está pasando acá y lo podíamos hacer en 15 minutos. Un detalle de por qué el precio está sentado en esa zona. Bueno, si notamos nosotros acá, tenemos un IFBG, ¿sí? Que es una zona de diario en el que el precio está reaccionando, ¿no? Imbalance en esa zona, imbalance en esta zona. Ahí el precio reacciona o se frena y empieza a querer decidir para dónde va. Bueno, ¿qué debemos hacer? Vamos a mirar esto. Vamos a ir a mirar qué está pasando en esta zona en una temporalidad anterior para poder entender cuáles podrían ser los movimientos del precio. ¿Dónde lo vamos a hacer? En 15 minutos. Allá vamos a ver qué nos dice el precio más cerca. Ya tenemos zonas de posible reacción por arriba, pero teníamos que entender cuál era el último fractal que el precio nos venía haciendo. Bueno, estamos en 15 minutos. Nosotros entendemos que el precio nos venía haciendo este rompimiento de estructura a la baja que nos dejaba este máximo, ¿sí? Y en teoría este mínimo que el precio todavía no viene a buscarlo. Bien, y está
en una lateralización en este momento, donde el precio no puede romper por arriba, no puede romper por abajo. Bueno, el precio tendrá que decidir para dónde quiere ir. Una zona posible de reacción importante era esta zona de acá. ¿Por qué, Gaby, esa zona? Y porque podemos ver que en el pasado el precio había reaccionado acá al alza, ¿sí? Acá parecía que tenía ganas de reaccionar, pero no logró. ¿Y de dónde viene eso, Gaby? Vamos a ver más atrás. Fíjense que acá nos podemos encontrar nosotros con una zona de posible reacción que el precio podría haber reaccionado. Es una zona clara de H1, ¿sí? El precio reacciona y bueno, y acá podría tener una nueva reacción. Luego de que reacciona, sube. Cuando vuelve, cruza por debajo y bueno, podría ser una zona posible de reacción, ¿sí? Para el precio. Dentro de esa zona de posible reacción, nosotros tendríamos un bloque en esta zona, ¿sí? Que el precio podría venir a buscar, ¿no? Para reaccionar también. Bueno, teníamos esas dos zonitas marcadas. Obviamente todo acá es sin balance que el precio podría cubrir, pero para entender que el precio va a llegar acá arriba, tenía que romper este máximo, último fractal, para decir, bueno, hasta acá puede llegar el precio y después puede seguir bajando o puede seguir subiendo. Bueno, el precio va a hacer lo que quiera, pero estábamos en esto. Entonces, ¿qué podíamos esperar primero para el precio? Y estaría ideal que el precio primero manipulara mínimos, ¿sí? Que sería ideal que lo haga para recién empezar a subir. Bien, uno podía pensar eso y que el precio empezara a subir haciendo estructuras y rompiera estructura para entender que podríamos comprar, ¿sí? Pero bueno, como todos sabemos, esto es un patrón, ¿sí? En este caso una acumulación. El precio puede manipular para tomar una distribución en el sentido contrario. Así que estábamos atentos y teníamos que esperar a ver qué nos hacía apertura y qué nos dejaba operar. Obviamente teníamos posible bloque de reacción en esta zona, que es un decisional que decide romper. Otra zona de reacción en esta zona y ya superando cualquiera de esas dos zonas, la próxima zona de reacción en esta zona arriba. Bueno, vamos a ver qué fue el día de hoy, qué se pudo hacer, ¿sí? Para la operativa de hoy. Hoy estuvimos en vivo a través de YouTube, así que bueno, hicimos todo en vivo. ¿Sí? Simplemente había que dejar que el precio desarrolle. Había noticias a las 11 horas. Hasta ese horario nosotros no íbamos a operar. Simplemente íbamos a esperar que el mercado nos dijera su intención. Así que vamos a darle play. Vamos a ver qué terminó pasando. Arranca apertura. Apertura arrancó para arriba. Volvió para abajo. Vuelve a ir para arriba. Bueno, ahí está. Una vela que no decidía todavía qué quería hacer. Por supuesto, había noticias a las 11 horas, ¿sí? En donde el precio debía decidir qué hacer. Fíjense ustedes el detalle acá. El precio, cuando sale, rompe una fractalidad. En un minuto nosotros acá vemos un rompimiento de fractalidad. Uno podría decir, listo, esto me está diciendo a mí, bien, compras. Que yo en este bloque que está acá puedo comprar. Y nosotros podríamos haber marcado una entrada de esa manera, ¿sí? Stop por el mínimo, entrada en el open y buscar el 1-2. En este caso no se llegó a pagar, ¿sí? De igual manera a las 11 había noticia. Para la persona que entraba así, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado con la noticia? Nosotros no operamos la noticia, por supuesto, ¿sí? Esperamos. Igual el precio, si buscaban el 1-2, lo sacaba en profit. Excelente. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando en la noticia. El primer bloque de reacción, el precio lo termina pasando de largo. Nos quedaba otro segundo bloque allá arriba a ver qué es lo que hace el precio. Gaby, y si nosotros le damos oportunidad a este bloque, ¿qué pasa? ¿Por qué no le podemos dar una oportunidad si entendemos que el precio está manipulando esta zona y podría empezar a bajar? Bueno, podría ser una posibilidad. Ahora, miren acá un detalle. El precio, noticia, totalmente hacia abajo. Ahora, la noticia había salido bien. Bien, los datos fueron malos. El precio no debía de por qué bajar, todo el contrario, debía de subir. ¿Qué es lo que fue esto? La manipulación para venir a buscar todos estos puntos de liquidez. Bien, y fíjense cómo se los lleva a todos. A partir de llevarse todos esos puntos, el precio empieza a subir. Cualquiera podría haber pensado, mira la vela bajista, acá el precio va a reaccionar y me voy a ir en ventas, ¿sí?
un gran engaño por parte del mercado para hacerles entender a todos que esto es bajista y que va a ir para abajo. ¿Qué terminó pasando? Terminó llevándose nuevamente los máximos. Bien, a partir de esto, rompimiento de estructura, ya entendíamos que el mercado había tenido un impulso alcista, había salidose de la acumulación. Esto podría ser distribución y el precio podría empezar a bajar. Ahora, una posible zona de reacción, ¿cuál era? Bueno, el precio nos está rompiendo estructura al alza en un minuto. Esto que estaba acá abajo es mínimo y aparentemente eso es máximo. ¿Por qué el precio no podía venir a buscar última zonita de imbalance, ya que por abajo no lo hay, y desde acá el precio reaccionar al alza, ¿sí? Entendiendo que quiere llegar a esta zona de arriba y que finalmente la intención que está teniendo es ir hacia arriba. Bueno, uno podría apostar por esta zona. Nosotros no lo hicimos, realmente yo quería que terminara de romper estructura si entendía que el mercado se iba para arriba. ¿Qué pasaba si yo decidía adentro ese stop o profit, poner una orden de compras en ese sector? Vamos a ver qué terminó sucediendo con eso, ¿sí? A ver si el precio nos hubiera activado o no. Fíjense, liquidez previa para la zona, el precio viene, la activa, ya no solamente tenía imbalance, sino que también tenía liquidez previa, una posible zona de reacción, $50 de stop, ¿sí? $100 de profit. ¿Qué terminó pasando con esa posible operación? Bueno, veámoslo. El precio terminó yendo a pagarla. Fue una de las operaciones que se dieron el día de hoy que no tomamos, porque yo todavía no tenía claro si el precio quería ir para arriba o quería bajar. Finalmente llega hasta la zona de posible reacción y termina pasándola de largo. A ese momento yo ya sabía que el precio quería seguir subiendo, debía de buscar zonas posibles de operar. Bueno, acá el precio nos está rompiendo estructura nuevamente. La única zona de imbalance que el precio nos deja, esta zona de acá. Si el precio vuelve acá, yo busco comprar otra vez, entendiendo que el precio quiere ir allá arriba. Vamos a ver qué terminó pasando con esa operación que nosotros sí hubiéramos puesto, ¿sí? El precio siguió avanzando hacia arriba, no bajaba, iba rompiendo estructuras. Nuevamente rompimiento de estructuras. Esperábamos que esta zona se diera, que fuera una zona de posible reacción. ¿Qué termina haciendo el precio? No llegando hasta allá abajo y sigue rompiendo estructuras al alza. Cuando el precio llegara a esta zona de arriba, nosotros no íbamos a pensar en que el precio va a venir acá a reaccionar, así que esta orden se saca. Fíjense cómo el precio se adentra a la zona, ¿sí?, de posible reacción y empieza a bajar con fuerza. Excelente, Gaby, mira, el precio está bajando con fuerza. Bueno, ¿qué es lo que esperamos ahora? El último fractal alcista tiene rompimiento en esa zona, tiene mínimo en esta zona. Yo ya no podía pensar en comprar en esta zona porque estamos muy sobreextendidos y está tocando en un order block, que en este caso es una zona de soporte y resistencia, que le podía dar reacción al precio hacia abajo. Entonces era muy difícil decir que el precio iba a respetar este bloque, ¿bien? O este bloque que está acá, que era zona de soporte, que eran zonas de imbalance, ¿no? Era riesgoso comprar en esta zona sabiendo que estamos muy extendidos, sabiendo que por abajo todavía hay imbalance, así que no era la mejor idea. ¿Qué termina haciendo el precio? En esa caída empieza a querer caer, llega a la primera zona, no hace ni siquiera un intento de reaccionar, bueno, ahí lo hizo y termina sacando. Y en la zona de abajo, ¿qué pasó? Si el precio fue para arriba o terminó rompiendo nuevamente hacia abajo. Fíjense cómo el precio viene haciendo rompimientos estructurales a la baja, se pasa la zona de posible reacción y bueno, y tenemos la finalización del rango. ¿Qué rango, Gaby? Bueno, toma de liquidez, rompimiento estructural, inicio, toma de liquidez, rompimiento estructural, final, aquí arriba. A partir de eso nosotros decíamos, bueno, mínimo, máximo, vamos con el FIBO, acá, mínimo, ¿sí?, máximo en esta zona, posibles zonas de reacción, bueno, una de las zonas era esta de acá, ¿sí?,
que tenía algo de imbalance, por supuesto, muy chiquitito. Una nueva zona de reacción era esta, el precio lo había tocado solamente al Open y podía llegar, ¿por qué no? Ya se podría haber operado antes, pero podría también llegar al 50%. Podría ser una zona de reacción. Por debajo no hay absolutamente nada que el precio pueda venir a buscar. Y si nosotros entendemos cuál es el orden que genera todo el movimiento, vamos a agrandar esto, cuál es el orden que genera el movimiento al alza, ¿sí? Sinceramente, si ustedes me preguntan a mí cuál es el bloque, y el bloque es este rojo, todo este grande. Y fíjense dónde le quedaba el 50%, dentro de esta zona. Entonces, muy posible zona de reacción, esa zona de abajo. Bueno, vamos a ver qué terminó haciendo el precio. Nosotros podríamos buscar confirmaciones de compra para ir para arriba. No si voy a hacer para abajo, perdón. Me acuerdo del Tano cada vez que digo así. Para ir en compras, buscaríamos confirmación. Y si queríamos vender, que también podría ser una posibilidad, bueno, una zona de posible reacción del precio es esta zona de imbalance, que el precio llegue hasta ahí. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando y qué nos dejó hacer el precio. En la primera zona no le íbamos a poner la mano en el fuego, realmente esperábamos que el precio nos confirme qué quería hacer. Bueno, y fíjense que la última estructura, último fractal bajista era este, que tenía rompimiento máximo y en teoría acá un mínimo, que el precio no podía romper. Internamente intentaba ir a romper de nuevo esa zona, pero bueno, el precio podría llegar a esta zona de acá y caer, ¿sí? Y seguir cayendo hasta esa zona. ¿Podíamos pensar en ventas? Sí, podía, pero teníamos esta zona de arriba que podría ser de ir a buscarla. El precio toma liquidez de los mínimos y a partir de ahí sale impulsado hacia arriba, entendiendo que a esta zona no la va a respetar. No es una zona a la que podríamos nosotros operarla. ¿Bien? Correcto, o por lo menos así lo pensábamos nosotros en el día de hoy, en todo lo que pasó el día de hoy. Bien, si el objetivo es alcista o si el precio es alcista, todo este rango es alcista, llegó prácticamente el 50%, ¿sí? Y se empezó a dar la vuelta. ¿Es una zona? ¿Rebalanceó abajo? Sí, rebalanceó, pero acá había imbalance y podría estar viniendo a buscar cubrir ese imbalance para empezar a darse la vuelta. Y fíjense lo cerca que llegó, que terminó haciendo el precio bajando con fuerza. Bien, entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer el precio? Hasta esta hora 13:47 y nosotros no habíamos podido hacer ninguna operación, ¿sí?, que nos permitiera por la estrategia que nosotros tenemos, y nos quedaba en la zona sin tocar ninguna de las dos. Bueno, a las 14 horas nos retiramos del mercado, cumplimos con nuestro plan y no pudimos hacer operación. Así que el día de hoy, si no tomabas esta primera operación, por mi estrategia prácticamente te quedabas afuera del mercado. Así que así lo hicimos. Yo no tengo miedo en no operar en el día. En todo caso, entrené paciencia y no hice entradas porque no se daban los patrones que a mí me gustarían operar. Bueno, otra vez el precio lateral para esta hora 14:30 y el precio no decide qué quiere ir. Esto que está acá podría ser liquidez para esta zona que tiene un minúsculo imbalance en esta zonita y podría tener reacción. Vamos a ver qué pasó si nosotros buscamos confirmaciones en esa zona, ¿sí? Porque el precio ya parece que se está dirigiendo a venir a buscarla. Aclaro que cualquier zona podría ser peligrosa. ¿Por qué? Y porque el precio está tocando una zona de soporte y resistencia que podría darle impulso bajista. Y teniendo en cuenta que el mercado es bajista y que viene cayendo, ¿sí?, dejar el NIP a lo anterior y seguir cayendo. Por supuesto que puede pasar. Bueno, fíjense cómo el precio está llegando a la zona. Vamos a ver si hay reacción o si el precio nos rompe alguna estructura para decir, nada, mira, esto va a seguir bajando o esto va a empezar a subir o qué. Bien, vamos a ver qué terminó pasando con esta zonita, una zonita que uno podría haber esperado para operarla. El precio no llega de momento, sigue dejando liquidez. Fíjense que ya deja dos zonas de liquidez importantes, pero todavía no llega. Imbalance, liquidez, el precio
entra al imbalance y termina entrando el bloque. Bueno, desde ese bloque, Gaby, ¿el precio terminó de pagar o no? Fíjense, entrada en el Open, protegido por el mínimo, $43. Entrada en el 50%, protegido en el mínimo, el 1.2 ahí. Vamos a ver, ¿qué es lo que pagó? ¿Sí? El precio llegó a pagar el 1.2 desde el 50%, llegó a pagar el 1.2 desde el Open del bloque, pues sí llegó a pagar el 1.2 desde el 50% del bloque, pero no pudo pagar el 1.2 desde el Open del bloque, ¿sí? Un detalle a tener en cuenta a la hora de operar. A veces tomar posiciones en 50% del bloque está bien, ¿sí? Hay que backtestearlo, hay que ver cuántas veces sí, cuántas veces no. Y bueno, este bloque que está acá es un bloque que el precio, si bien ya lo había tocado, y vamos a mirarlo acá de cerca, ya lo había tocado, pero lo había tocado en el Open. Y podía tener una reacción. Obviamente ya se tocó, ya cubrió el imbalance, no hay más nada que ir a buscar ahí, Gaby. Pero bueno, es un order block que corresponde al 50% del order block real, ¿sí? Que da el impulso, y acá el precio puede tener reacción. Vamos a ver si dio confirmaciones. Poner una orden agresiva era peligroso para esa zona. Vamos a sacar este de arriba que ya pasó. Fíjense, el precio entra a la zona, ¿sí? Empieza a tocar. Si nosotros marcábamos estructura de cómo venía haciendo la estructura, este era el último rompimiento, este era el máximo, mínimo, el precio nos vuelve a romper, nos deja este máximo que está en esa zona. Ahora, el mínimo no lo pudo romper nunca, simplemente le tomó liquidez. Entonces este es el máximo válido, el precio lo rompe. Fíjense la reacción que tuvo en la zona el precio, ¿sí? Está teniendo reacción alcista, el precio podría ir para arriba desde acá. Una posible zona de compras podría ser esto de acá, ¿sí? Es un order block que genera un impulso que termina rompiendo la estructura. Tiene o tenía un poco de imbalance el precio en el retroceso, ya cubrió el imbalance y se está yendo. Esto podría ser liquidez para la zona, ¿sí? Que ya no tiene imbalance, y podría ser. Era difícil ya tomar una decisión ahí, pero bueno, vamos a ver si nos da la data, a ver qué terminó pasando. Posiblemente el precio ya directamente quiera reaccionar en este bloque y se vaya. Vamos a ver, ¿sí? Si terminó haciendo eso o respetó la zona de abajo, o si terminó respetando. Bueno, evidentemente respetó esta zona y fue a pagar el 1.2. Ya no vino abajo porque no había imbalance que cubrir. Yo lo había cubierto con estas mechas. Quizá esta orden la hubiéramos tomado ahí desde el imbalance y nosotros hubiéramos entrado mucho antes y mucho antes nos hubiera pagado un 1.2, arriesgando simplemente $30 y se hubiera pagado en este primer impulso, y esto hubiera sido una segunda operativa. Bueno, el precio viene demostrando intenciones de subida 16.44. Yo ya entiendo que hasta ahí llegó el mercado, ya se me acabó la data, no sé qué terminó pasando, pero no creo que haya hecho mucho más movimiento de eso. Bueno, mercado llegó a una zona importante, fíjense que es por lo menos zona del 60% del FIBO del rango, ¿sí? Mínimo, máximo. Fíjense, llegó a una zona importante, tomó esa última liquidez, si bien no había imbalance, estábamos en zona de compra. Y el precio dio confirmaciones de compra y se pudo operar, siempre fuera del horario de operativa que tenemos nosotros. Veremos para mañana si la intención del precio es ir a mitigar ese máximo finalmente y seguir subiendo, o que el precio no haya podido hacer un máximo y venga a caer y termina haciendo estos retrocesos para ir cubriendo zonas y seguir cayendo. Por ejemplo, esa zona, por ejemplo, esta zona de acá o esta de acá arriba que hace order flow con el anterior. Bueno, lo veremos, nos enteraremos el día de mañana. Bueno, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas Argentina. Ingresan al Telegram, yo paso el Zoom a las 9 horas aproximadamente, el link, y ustedes van a poder sumarse gratis y poder hacer el análisis conmigo utilizando los conceptos de Smart Money y entendiendo cuáles podrían ser las zonas de reacción del precio o las zonas
a donde se debería dirigir el precio para poder tomar decisiones con su estrategia. Bueno, nada más, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana en el premercado. Hasta luego.